Una vez juntos, por este medio, les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral aquí en Iquique. En esta oportunidad vamos a ver comprensión lectora número 4. Cada vez que hablamos de comprensión lectora y ponemos un número, nos estamos refiriendo a los textos escolares. Si no los tienen en casa, no se preocupen, porque los vamos a ver vía este medio y también se los envío vía WhatsApp. En esta oportunidad, el objetivo es: en esta clase leeremos un cuento, ordenaremos la secuencia de acciones y ampliaremos el vocabulario. Como lo hemos repetido en otras clases, en esta semana el objetivo primordial es hallar y ordenar la secuencia de acciones en un texto. Si tienen el texto escolar a la mano, pueden guiarse de las páginas que dicen aquí. Si no lo tienen, lo haremos directamente vía este medio y vía la guía. ¿Sabe lo que es una ciudad? Busca una definición en el diccionario. Ya saben que pueden utilizar el diccionario que está en la casa o el que sale por internet. Entonces en este momento lo que hacemos pausa al video y nos ponemos a buscar qué significa ciudad y lo escribimos en el cuaderno, la definición. Luego de hacer esto, ¿en qué ciudad vives tú? Comenta, ya que no todos viven en Iquique. Algunos pueden ser que vengan de Hospicio, de Alto Hospicio, algunos, que es muy raro, pero algunos podrían venir de Pozo Almonte, de Huayca, La Tirana, Pica. Bueno, igual lo escriben en el cuaderno. Ahora sí, lee con adecuada expresión y fluidez, respetando los signos de puntuación. Acordémonos que cada vez que hay un punto aparte, significa que la idea termina ahí y empieza una nueva idea en el siguiente párrafo. Cada punto aparte me dice el final de cada párrafo. Por lo tanto, en este momento podemos hacer una pausa para que ustedes lean de la guía, porque en la guía les mando el texto, que es corto, solamente de una cara. Ahora, después que leyeron el texto, responde a la pregunta del 1 al 6 de la página 27 del texto si es que tienen el texto escolar en casa. Si no, no se preocupen porque acá también lo tenemos vía este medio y lo haremos juntos. Y ahí, para ordenar la secuencia en la página 3, en la pregunta 3, puedes leer nuevamente el cuento. Para la pregunta 6, debes conocer el significado de la expresión bailar de alegría. Luego escribir la experiencia utilizando el esquema del cuento. ¿Qué pasó al inicio? Luego en el desarrollo y finalmente en el desenlace. Comenta la respuesta con alguna persona de tu familia. Esas son las indicaciones en el caso que tengan el texto escolar a la mano. Si no, seguimos las indicaciones según la guía y este video. Pon atención en las palabras en rojo que aparecen en el cuento. ¿Sabes lo que significan? ¿Te ha sucedido algo parecido a lo que vivió el niño del cuento? Coméntalo en el cuaderno. Bueno, empecemos entonces. Este cuento lleva por nombre Cómo un niño contaba que no lo habían llevado a la ciudad. Escrito por León Tolstoy, un gran escritor que viene de Rusia. Para entrar en el ambiente del escritor León Tolstoy, ustedes saben que en Rusia es una zona que hace mucho frío, ¿cierto? Nieva mucho y obviamente las temperaturas bajan demasiado en invierno. Muy bien, entonces nos preparamos. Tener en cuenta las palabras en rojo, como son bollos, que significa panecillos, manoplas, pitones, aterido, helado y pollo, que es banco, para que sepan cuando estemos leyendo. Empecemos. Mi padre se preparaba para ir a la ciudad y yo le dije, papá, llévame contigo. Él me dijo, allí te helarías. ¿Cómo vas a ir? Me di la vuelta, me puse a llorar y me fui a la despensa. Tanto lloré que me quedé dormido. Y en sueño vi que de nuestra aldea partía un caminito que conducía a la capilla. Y vi que por ese caminito iba mi padre. Lo alcancé y fuimos juntos a la ciudad.
Al cabo de un rato, vi que delante de mí había un horno encendido y dije, «Papá, ¿eso es la ciudad?». Y él dijo, «En efecto». Luego nos acercamos al horno y vi que estaban cociendo bollos. Entonces dije, «Cómprame un bollo». Él me lo compró y me lo dio. En ese momento me desperté, me levanté, me puse los zapatos, cogí las manoplas y salí. En la calle algunos niños se deslizaban sobre tablas y trineos. Me puse a jugar con ellos hasta que me quedé aterido. Acababa de entrar en casa y de subir al pollo de la estufa cuando oí que mi padre había regresado de la ciudad. Todo contento, pegué un salto y dije, «Entonces, papá, ¿me has comprado el bollo?». Él dijo, «Así es», y me lo dio. Salté de la estufa al banco y me puse a bailar de alegría. Bueno, ese es el cuento de hoy día, un cuento que es corto. Bueno, lo que está a continuación sale en el libro y también sale en la guía que envié vía WhatsApp, para que lo puedan completar. Primera pregunta, ¿por qué el niño se pone a llorar y se va a la despensa? Es una pregunta de localización, por lo tanto está directamente en el texto. Hay que buscar la respuesta ahí. ¿Cuáles serían las pistas? ¿Por qué el niño se pone a llorar y se va a la despensa? Entonces tenemos que ver una parte que habla que el niño se pone a llorar y se va a la despensa. De esa manera buscamos en el texto y encontramos la respuesta. Para encontrar la respuesta lo escribimos en la guía. Si no tienen un medio para imprimir, lo escriben en el cuaderno. 2. ¿Cómo es el lugar en que juega el niño? Subraya las palabras que te dan la pista. Visualiza lo narrado y dibújalo en tu cuaderno. Siempre, para poder saber el ambiente, hay muchas pistas que me da el texto para poder saberlo. Por lo tanto, subrayo esas pistas y dibujo lo que estas pistas me hacen pensar que es el ambiente de donde se narra el cuento, donde juega el niño. Porque la pregunta es cómo es el lugar en que juega el niño, porque el niño en un momento se pone a jugar, entonces ese ambiente hay que dibujarlo. No me están preguntando cómo era el dibujo, cómo era la imagen de lo que él soñó, porque acá sale en el texto. La pregunta es cómo era el lugar en que juega el niño, porque el niño se pone a jugar. Y ahí el texto nos da varias pistas que tengo que subrayar en el texto y por ende de ahí puedo dibujar en el cuaderno cómo era ese lugar donde él jugaba. Muy bien. Número 3, que es muy importante en este momento porque obviamente, como lo dije anteriormente, la secuencia, cómo hallar la secuencia, cómo ordenar las acciones, es lo primordial en esta semana. Vamos a trabajar todos los textos en razón a ello. Muy bien. Entonces, número 3, ordena las siguientes acciones de relato numerándolas del 1 al 4. Eso no significa que yo voy a poner acá 1, 2, 3, 4, porque las acciones que están expresadas en estas oraciones están en desorden. No ocurren de esta manera como está en el texto, como está aquí, sino que hay que buscarlo en el texto, cuál es el orden, y según eso lo ponemos aquí. ¿Cómo hacemos aquello? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, leo la oración. El niño llora, se queda dormido y sueña que sale con su papá. Entonces, vuelvo al texto y busco dónde dice eso y lo subrayo. Vuelvo a la segunda oración. El niño despierta y sale a jugar a la calle. Voy al texto y busco en qué parte del texto dice eso y lo subrayo. Número 3. El papá regresa con un bollo de regalo y el niño baila de alegría. ¿En qué parte del texto dice aquello? Lo busco y lo subrayo. Por último, el niño quiere ir a la ciudad con su papá, pero no puede. ¿En qué parte dice eso el texto? Ojo con que a veces no lo dice así literalmente, a veces lo dice con otras palabras, pero dice la misma idea, ¿ya? Porque a veces buscamos que lo diga idéntico y a veces no lo dice en forma idéntica, pero dice lo mismo. Eso es lo que hay que buscar y subrayar. Ahora, siempre recomiendo que lo subrayen, porque hay estudiantes que no lo quieren hacer, se confían mucho de la memoria
pero la memoria es frágil y en la mayoría de los casos se equivocan porque confunden una acción primera con una acción segunda. Para irse a la segura y para que les vaya bien después en la prueba, es que tienen que seguir estas recomendaciones de ir al texto, subrayarlo y después de que subrayamos las 4 oraciones, vemos cuál está más cerca al inicio, cuál está más cerca al desarrollo y cuál más al final. Y así yo sé cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero y cuál va cuarto. Número 4. ¿Por qué crees que el padre le compró un bollo al niño? Entonces ustedes escriben su opinión, porque la pregunta es ¿por qué crees? Significa lo que creen ustedes, cada uno de ustedes. Esto es la apreciación personal. Pero acá lo que interesa más es lo que crean del texto es que ustedes puedan justificar lo que su opinión de aquello, ¿cierto? Según el texto. Si yo opino que es algo bueno, que es algo malo, tengo que justificar por qué es de esa manera, ¿cierto? Por una parte del texto que me dé algunos indicios de por qué creo lo que acabo de escribir. 5. ¿Crees que el padre cuidaba al hijo? Si te dicen que sí o dicen que no, tienen que comentar y justificar con una acción del cuento. Lo mismo que habíamos dicho para la pregunta 4. Tengo que irme al texto y decir, creo que sí lo cuidaba por tal motivo, porque el texto dice esto. O creo que no lo cuidaba por tal motivo, porque el texto dice esto o aquello. Esa es la manera de justificar. 6. Escribe una experiencia personal en el que al final hayas bailado de alegría. ¿Cierto? Esta palabra bailar de alegría es muy usada. Por lo tanto, antes de escribir, anota qué pasó al inicio, en el desarrollo y en el desenlace. Acá podemos hacer un paralelo. Podemos escribir, parafrasear lo que el autor escribió en el texto, ¿cierto? Podemos escribir qué pasó al principio, qué pasó en el desarrollo, qué pasó al final del texto y hacemos un paralelo con mi historia personal. ¿Qué pasó a mi inicio de mi historia? ¿Qué pasó al inicio en el desarrollo de mi historia? Hubo una problemática que me llevó al final, en el desenlace, a bailar de alegría. Luego redacto la historia en mi cuaderno, en el caso de ustedes, en su cuaderno. Y entonces allí escribo la historia nueva que voy a relatar. Puedo hacerlo en paralelo. Puedo escribir la historia del cuento escrita con mis propias palabras, que eso no significa escribir lo que está en el texto, sino escribir lo que yo entendí del texto. Y aparte escribo mi propia historia en la cual yo presento lo que pasó, la problemática y cómo se solucionó, que me llevó a bailar de alegría. Por último, corrijo, lo paso a limpio y lo pego en el diario mural, dice aquí, pero en todos casos sería escribirlo en el cuaderno. Corrijo y lo escribo en limpio en mi cuaderno. Para finalizar, que sería el cierre de la clase, lee las siguientes oraciones y cambia la palabra destacada por otra que signifique lo mismo. Puedes utilizar el diccionario, ya, es lo que siempre se recomienda. Si no lo tienen en forma física, lo buscan por internet. Las 3 oraciones son: nos acercamos al horno y vi que estaban cociendo bollos. ¿Cuál será un sinónimo de bollo? Lo busco en el diccionario. Acuérdense que los sinónimos son aquellas palabras que me expresan el mismo significado y que no me cambian el significado de toda la oración. En ese momento cogí las manoplas y salí. ¿Cuál será un sinónimo de manoplas? Palabra que significa lo mismo. Lo escribo. Me puse a jugar con ellos hasta que quedé aterido. ¿Qué significará aterido? Busquemos en el diccionario un sinónimo. Lo escribimos. Después de ello, ¿cómo quedaron las oraciones? Es decir, después que ya busqué un sinónimo a cada una de ellas que voy a reemplazar, escribo las 3 oraciones aquí abajo, pero con el sinónimo de cada una de ellas. Ya saben que si tienen alguna consulta pueden escribirme a mi WhatsApp. Muy bien, eso sería por ahora. Nos vemos, hasta la próxima, cuídense mucho.